Ok, muy bien. Pues entonces le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a un tiempo de la palabra de Dios en este su ministerio Fe y Milagros. Y toda la casa les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces vamos hoy a abrir la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios por ahí? Aleluya. Todos la tenemos, amén. El día de hoy la palabra de Dios viene en muchas formas. La tenemos como lo hemos conocido tradicionalmente, la Biblia escrita tal y como la conocemos, pero también el día de hoy está digitalizada a través de las tablets, tenemos acceso a través de teléfonos, a través de todo equipo electrónico, tenemos acceso a la bendita palabra de Dios. Y damos gracias por eso. Hoy quiero empezar a introducirme en la escritura y esta palabra sin duda alguna va a traer bendición a tu vida. Así que sí tengo que decirte que debes de poner atención a lo que el Señor va a hablar hoy. Pon mucha atención y no permita que el enemigo te robe nada de esto. Así que esté atento a lo que el Espíritu de Dios ha de hablarnos en esta ocasión. Porque hemos aprendido en estos últimos domingos acerca de la importancia de darle valor a la palabra. Hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de darle valor a la promesa. Y es que todo esto es realmente importante en la vida de todo aquel que desea tener algo de parte de Dios. Y cuando digo algo, me estoy refiriendo a que es alguien que quiere estar dispuesto a recibir de las bendiciones del Señor, alguien que está dispuesto a ir más allá de lo que hasta hoy día conoce. Porque muchas personas, déjame decirte, muchos cristianos se han quedado cortos en su caminar, pensando que ya conocen todo y que saben todo. Déjame decirle que hay mucho más de parte de Dios, porque puedes decir, porque algunas personas dicen de pronto, es que yo sirvo al Señor, o es que yo hago algo para el Señor, dicen algunas otras personas. Pero la pregunta sería, si no le estamos dando el valor a la palabra, si no le estamos dando valor a la promesa, entonces, ¿qué realmente estamos haciendo? Si no estamos realmente sometidos a la palabra de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos vale decir que estamos sirviendo cuando no estamos sometidos al Señor? Debemos de comprender que es necesario someternos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da indicaciones. Ella nos enseña qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. La palabra de Dios nos brinda instrucciones constantes acerca de cómo debemos de operar en nuestro diario vivir. Pero muchos simplemente dicen, no, yo creo en la promesa, no, yo creo en la palabra, no, yo creo en Dios. Esos cualquiera puede creer. Pero no significa simplemente creer, hay mucho más que eso, hay que hacer, porque si no hacemos, entonces simplemente somos de los muchos que son oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Me estoy dando a entender, hermanos. Así que es importante considerar, muy importante, tener una consideración clara en nuestro espíritu de que debemos de darle valor a la palabra de Dios. Cuando usted y yo llegamos a la casa del Señor, lo primero que tenemos que tener claro en nuestro espíritu es, voy a darle valor a la palabra de Dios. ¿Alguien está conmigo? Voy a darle valor a la palabra de Dios. Y si yo le voy a dar valor a la palabra de Dios, mis antenitas tienen que estar atentas a recibir la palabra de Dios. Tengo que estar sometido y entendido a que vengo a eso. No vengo a otras cosas, vengo a recibir la palabra de Dios. Por eso voy a darle el valor necesario. Vengo a escuchar la promesa que Dios tiene para mi vida. Voy a darle el valor necesario a esa promesa. Voy a someterme, voy a caminar en ello porque es importante. Y cuando hablo de considerar, esta palabra también implica esfuerzo. Diga conmigo esfuerzo. Ocupamos esforzarnos. Ocupamos esforzarnos en muchos aspectos. Le voy a mencionar unos pocos. Ocupamos esforzarnos en prestar atención.
¿Sí o no? Porque hay personas en iglesias, aquí no pasa, pero en iglesias se duermen. Hay personas en otros lugares, hermanos, que están para adentro y para afuera, y nunca prestaron atención ni saben dónde empezó ni dónde terminó el mensaje. Hay que darle atención, hay que prestar atención a la palabra de Dios. Debo de someterme a la palabra de Dios. Amén. Tengo que estar ahí realmente sometido a la palabra del Señor, porque según la palabra del Señor nos enseña con toda claridad que recibimos las promesas no por creer simplemente, sino que recibimos las promesas de parte del Señor por obediencia, porque decidimos ser obedientes a Él y someternos a Él. Así que muchas personas quieren hoy día seguir al Señor, muchas personas quieren servir al Señor, muchas personas quieren estar en el Señor. O sea, hay muchas personas el día de hoy que quieren todo eso, pero no le prestan valor a la palabra, no le prestan valor a la promesa. Entonces, ¿cómo Dios va a poder hacer cosas importantes en nuestras vidas? Porque recuerda algo muy importante, lo mencioné hace un par de domingos atrás, y mencioné con toda claridad que el hecho de ser bueno no significa que somos acreedores del reino de los cielos. Amén. Ser bueno no significa que somos acreedores del reino de los cielos o que heredamos el reino de los cielos. No. Somos salvos a través de darle valor a la palabra. Y cuando yo le doy valor a la palabra, entonces significa que la pongo por obra. Porque muchas personas simplemente dicen, no, yo ya acepté a Jesús, ya soy salvo, ya voy derechito al reino de los cielos. Pero son desobedientes a Dios, son desobedientes a la palabra del Señor, no caminan en ella aunque la conocen, porque no se trata de conocer la palabra, se trata de obedecerla. ¿Está conmigo? Así que si no somos obedientes a la palabra de Dios, entonces estamos en problemas. Y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, son tiempos difíciles. Y déjame decirte por qué son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles porque muchas personas viven engañadas. Sí, muchas personas viven engañadas creyendo que porque son buenos ya alcanzaron el reino de los cielos. Muchas personas viven engañadas creyendo que si siguen a alguien, escucha lo que voy a decir, si siguen a un hombre, ya son salvas. Que si obedecen a un hombre, ya son salvos. No, somos salvos si obedecemos a Dios, si obedecemos su palabra, si caminamos en ella. Amén. No somos salvos por obedecer a un hombre, porque un hombre se puede equivocar, ¿o no? Claro que sí. Somos salvos porque usted y yo decidimos seguir la palabra de Dios en obediencia, porque la palabra es veraz, la palabra es efectiva, la palabra es poderosa y la palabra entonces viene a hacer obra en tu vida y en la mía, y entonces las cosas son diferentes. La palabra de Dios, sí, cuando digo la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios está disponible para todos. Amén. Escucha lo que estoy diciendo. Está disponible para todo aquel que la desee. Está disponible hoy día de diferentes medios. Pero está la palabra de Dios disponible para que usted y yo le dediquemos tiempo a ella y podamos comprender el mensaje de ella en nuestro espíritu. Y si esto es así, entonces nuestra vida empieza a ser transformada. Nuestra vida es transformada a través del poder de la palabra de Dios. Porque quien no se basa en la palabra de Dios, ¿qué podrá estar enseñando hoy día? Y déjeme decirte que desde muchos púlpitos se está enseñando algo que no es la palabra de Dios. Y por eso les digo, no se trata de creer a lo que alguien está diciendo. Cree a lo que Dios dice a través de su palabra. Recibe la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios te transforma. Si no hay transformación en nuestras vidas, algo está pasando. Y lo que está sucediendo es que no le hemos dado valor a la palabra de Dios. Porque déjame decirte que la palabra del Señor habla de algo muy importante y muy poderoso. Y este algo importante y poderoso es que Dios tiene poder.
Muchas personas no piensan mucho en esto, ¿saben? Dios tiene poder. Sí, Dios tiene poder. Pero en cuántas ocasiones consideramos claramente el poder de Dios en nuestras vidas? ¿En cuántas ocasiones usted y yo creemos realmente en el poder de Dios? Porque muchos cristianos llegan y dicen, no, yo creo que Dios es poderoso. Sí. Y cuando tienen cualquier cosita, van corriendo a ver quién les puede ayudar, pero se olvidan de que hay alguien poderoso que sí puede hacerlo. Entonces dicen que tienen a alguien poderoso, que creen en el poder de Dios, pero no buscan al que tiene el poder. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no estamos realmente claros en eso. Porque, digo que no estamos claros porque no le estamos dando el valor a la palabra de Dios. Porque si le diéramos el valor a la palabra de Dios, ¿qué sería lo primero que haríamos? Buscar a aquel que tiene la respuesta. Buscar a aquel que tiene la solución. Buscar a aquel para el cual no hay nada imposible. Buscar a aquel que está entendido en todas las cosas. Someternos a Él. Caminar en Él. ¿Por qué? Porque estamos caminando con aquel que todos sabemos, porque la palabra lo dice, que es el Todopoderoso. Pero simplemente lo sabemos. No es que creemos y vivimos en eso. Son dos cosas diferentes. Dios nos llama entonces a entender lo que significa que Él es poderoso. Que Él es poderoso. La palabra de Dios dice en el libro de 2 de Corintios, y quiero invitarlo, capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Un verso que de paso quizás sea muy conocido por muchos, pero muy mal interpretado. La Escritura dice, bástate mi gracia, porque mi poder, diga conmigo poder. No, dígalo, poder. Vamos, poder. Usted que está en su casa puede decirlo también, poder. Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora usted le va a decir, Espíritu de Dios, trae revelación a mi espíritu, para que esta palabra penetre en mi espíritu, nutra mi espíritu y transforme mi vida. En el nombre de Jesús. La palabra aquí nos habla acerca del poder. Es lo que nos habla, poder. Se centra en esta palabra, poder. El problema radica que muchas personas no leen el contexto, nuevamente lo menciono, del por qué se está anunciando o se está diciendo algo. Muchos dicen simplemente, Señor, tu gracia es suficiente. Y se basan en la gracia. Y se enfocan solamente en la palabra gracia. Pero ahí no está hablando de la gracia como tal. Está hablando del poder. Está hablando claramente el Señor acerca del poder. Porque se establece en un contexto donde hay problemas, pruebas, luchas, hay circunstancias complejas en ese momento en la vida de aquel hombre, porque él está anunciando algo a un pueblo y es al pueblo que está en dificultad. Es un pueblo necio, ¿sabe usted? Es que el pueblo de Corinto era un pueblo necio. Era cansado de estar ahí hablándole al pueblo de Corinto, y entonces a raíz de esto el apóstol Pablo, en medio de toda esa situación, empieza a hablar acerca de bástate mi gracia, porque mi poder, dice la Escritura, se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Entonces ahí, ¿qué significa la palabra debilidad? Vamos a empezar con una primera definición. La palabra debilidad es cuando usted y yo ya no podemos más, cuando ya no echamos más. ¿Alguien me está comprendiendo con esa expresión?
cuando ya no echamos más. Hasta ahí llegamos, hasta ahí estamos, ya no tengo fuerzas, ya no puedo dar un paso más. Algunas personas dicen de la gracia cosas que no son. Y esto vale la pena también ahora mencionarlo. Porque hay muchas personas hablando de algo que no tienen que hablar en relación a la gracia. Se enfocan en temas que no corresponden. Por ejemplo, de aquí nace también el concepto de la teología de la gracia, donde usted y yo somos salvos porque recibimos a Jesús y ya no tenemos que hacer nada, porque por gracia somos salvos. Y se acabó. Eso no funciona así. Eso no es así. Esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Es que la palabra está hablando que la gracia, ¿qué pasa con la gracia? A través de la gracia viene poder, viene fortaleza, esta desciende y nos ayuda, nos transforma, nos levanta, etc. La palabra se estableció y se declaró específicamente por la condición de ese pueblo, que vuelvo a mencionarlo, era un pueblo necio. Era un pueblo que no atendía a la palabra de Dios. Entonces, todas estas cartas a este pueblo eran hablándoles a ellos, diciéndoles, ocupamos un cambio. Dios les estaba diciendo, es tiempo de un cambio en sus vidas, porque tenían conocimiento, habían cosas en ellos, pero no había cambio. Y Dios necesita y Dios quiere cambio en nuestras vidas. Amén. Así que el cambio es necesario. Entonces el Señor declara esta palabra y dice que sea suficiente la gracia del Señor. La gracia del Señor, que repose sobre ustedes el poder de Cristo. ¿Y en qué Cristo entonces es poderoso? Cristo es poderoso, hermano, en la obra de la cruz del Calvario. Porque a través de la obra de la cruz del Calvario se desata el poder del cielo sobre la tierra. ¿Alguien me escucha? Se desata el poder del cielo sobre la tierra. Entonces el poder empieza a moverse sobre la tierra. Ahora, ¿qué ocupamos? Caminar en el poder. Pero al igual que hemos hablado de que debemos de darle valor a la palabra, valor a la promesa, ahora debemos de darle valor al poder de Dios. Valor al poder. Es necesario entender que en Cristo hay poder, que hay suficiente poder para hacer toda buena obra en todo aquel que está dispuesto a recibirlo. Hermanos, fe y milagros no se puso por casualidad. Es que hay poder en el nombre de Jesús para obrar milagros y sanidades. Amén. Y es necesario que usted y yo lo comprendamos desde lo profundo de nuestro espíritu. Entonces reposa este poder, pero para que repose, dice la palabra, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Qué significa? Que el sacrificio del Señor en la cruz es poderoso. Eso es lo que significa, que el sacrificio de Jesús realmente es poderoso. Entonces, cuando la palabra dice, voy a leerlo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que quiere decir es que usted y yo, por nosotros mismos no somos fuertes. Por nosotros mismos no somos fuertes, somos débiles. Y por eso tenemos que venir a Jesús para fortalecernos en Él. Somos débiles porque la palabra de Dios dice, Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? No tenemos el poder. Mateo 5:36 dice, porque no podés hacer blanco o negro un solo cabello en tu cabeza, porque somos débiles. Entonces eres débil, y ser débil no es tan mal. Escucha lo que estoy diciendo. Ser débil en sí mismo no es tan mal, pero debemos de comprender que debilidad es muy diferente a lo que algunos están predicando, que es no hacer nada.
Porque muchos que predican de la gracia dicen ya no hay nada que hacer. No, no, no. Usted y yo tenemos que hacer muchas cosas. Primero tenemos que darle valor a la palabra. Segundo, valor a la promesa. Y ahora tenemos que empezar a comprenderle lo que significa realmente empezar a darle valor al poder en Dios, al poder de Cristo, al poder que Dios está delegando a todos aquellos que lo deseen, pero tenemos que someternos a Él e ir detrás de eso. Porque, ¿cómo vamos a conocer la palabra si no dedicamos tiempo a ella? ¿Cómo vamos a conocer las promesas si no leemos la palabra? Porque las promesas están en la palabra. Entonces no le podemos dar valor ni a una ni a otra cosa. Entonces, ¿cómo le vamos a dar valor al poder de Dios si no dedicamos tiempo a la palabra, a las promesas, menos al poder? Queremos el poder, pero sin hacer nada. Y no podemos recibir el poder de Dios haciendo nada. Hay que hacer algo. Me estoy dando a entender en esta situación. Entonces, el Señor quiere. Por eso la palabra, vuelvo a leer. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces pregunto, ¿hay alguien perfecto? No. ¿Quién es el único perfecto? Dios es el único perfecto. Solamente Él es perfecto. Lo que usted y yo tenemos, o creemos tener, o creemos poseer, no lo tenemos por nuestras fuerzas. Lo tenemos por la misericordia de Dios. ¿Alguien me escucha? Por misericordia. Mera misericordia de parte del Señor y no hay ninguna otra cosa más. Así que los cambios pueden empezar en nuestra vida cuando usted y yo decidimos darle valor al poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando le damos valor al poder de Dios, entonces ocurren sanidades, ocurren milagros, suceden prodigios, manifestaciones que usted y yo no entendemos ni siquiera, como dice la Escritura, ni siquiera han subido a pensamiento de hombre. Me estoy dando a entender. Pero todo es por darle valor a lo que merece valor. Darle prioridad a lo que merece prioridad. Hello. Darle prioridad a lo que tenemos que darle prioridad. Y es que digo, una vez más, muchos viven engañados dando prioridades a cosas que no hay que dar. En nuestros días modernos, hay tantas cosas que nos quieren desenfocar de las prioridades. Es que hay tanto. El día de hoy se ofrece tanto. El mundo digital ofrece cantidades de opciones de distracción. ¿Alguien comprende lo que estoy diciendo? Hay personas que creen que Facebook y todo esto lo único que sirve es para estar viendo videitos de chistes todo el día y pasan viendo chistes todo el día. Y creen de que eso es todo y se acabó porque es lo único que tienen tiempo para ver. Hay personas que pasan en YouTube viendo también lo que no interesa para nada. Hay personas que pasan en aquello otro allá metidos. Ahora plataformas digitales para películas, películas toda la vida y pasan viendo películas día y noche. Me estoy dando a entender. Hay tantos distractores, hay tantas alternativas, videojuegos de lo que usted quiera, videojuegos en la tablet, videojuegos en el celular, videojuegos en las consolas, videojuegos por todo lado te aparece eso. Y la gente parece que se emboba en eso. Y gasta todo el tiempo dándole valor a eso, pero nunca se acordaron a qué tienen que darle valor. Y después dicen, yo no entiendo por qué me pasa, yo no entiendo por qué me sucede. Y es que nunca damos valor a lo que debemos de dar valor. Porque en esta sociedad en la cual vivimos hoy, queremos todo así. Quiero el poder de Dios, pero lo quiero ya. Quiero la sanidad, pero la quiero ya. Todo lo quiero ya, porque no quiero pagar un precio por nada. No quiero que nada me cueste. El mínimo esfuerzo
para que las cosas sucedan. Quiero caminar en el mínimo esfuerzo, sin que nada me cueste o tenga que sacrificar algo. Es que yo no quiero sacrificar nada. Es que no. Pero resulta de que sí se puede sacrificar todo lo que sea en las plataformas. Y usted sabe a lo que me refiero. Sí se puede sacrificar un montón de cosas en otras situaciones completamente diferentes. Pero no entendemos entonces el poder. También, hermanos, entramos en una época que tal vez esto es sensible para algunos. Pero entramos en una época donde en todo lado se escucha solamente, tienes que declarar la palabra. Declara la palabra, declárala. Sí, yo creo, sí, yo lo recibo. Sí, Señor, pero nada más. ¿Y de ahí qué? La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Sí, Señor, lo recibo. Pero yo tengo que hacer algo. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo? Porque si no lo estoy haciendo, no recibo eso, por más que diga que lo recibo. Entonces, venimos a una cultura donde todo es así. Se escuchan medios donde dicen, llámame para darte una palabrita. Te voy a dar una palabrita. Ay, amén, amén, la recibo. Todo tan fácil. Todo así, saliendo del microondas. Donde no hay que pagar precios por nada. Y la gente está feliz con eso porque no tuvo que hacer esfuerzo. El mínimo esfuerzo. Todo sencillo, todo fácil. Dígame usted, ¿para Jesús fue fácil predicar el evangelio? ¿Para Jesús fue sencillo hacer todo lo que hizo? No. ¿Pablo fue fácil predicar el evangelio? No, es que estamos en otras épocas. ¿En qué épocas estamos? Donde no se muestra la gloria de Dios. Donde no se muestra el poder de Dios, donde no se le da el valor a la palabra, donde no se le da el valor a la promesa. En esa época es la que estamos, porque queremos así las cosas, fáciles. No tengo que desgastarme en nada. No. Hay hasta filosofías el día de hoy dentro del pueblo de Dios de que no es necesario orar, porque el Señor ya todo lo conoce. Oiga usted, y hay un montón de personas creyendo eso. Dios nos llama a buscar su presencia. Entonces, ¿a qué llamamos debilidades? Quiero mencionarle. Debilidades, cuando dice que tenemos que fortalecernos, esas debilidades son estructuras mentales que ya poseemos. Esas debilidades son muchas cosas que vemos. Esas debilidades son muchas cosas que escuchamos. Oiga, muchas cosas que escuchamos. Y también esas debilidades son muchas cosas que pensamos. Y debemos de estar claros de que esto tiene que cambiar en nuestra vida. Porque imagínate cuántas debilidades tenemos. Pero Dios nos ha dado algo y no hemos puesto atención. En el libro de 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, la palabra de Dios dice, y muchos sabemos de memoria este texto, porque no me ha dado Dios ¿qué? Espíritu de ¿qué? De temor, sino de poder, amor y dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Dominio propio. Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. El dominio propio es importantísimo en la vida de todo cristiano. Es saber cuándo decir no y cuándo decir sí. ¿Alguien me escucha? Es decir no a las cosas que me roban el tiempo sin imaginarme. Es decir, no a las cosas que sé que no debo de hacer. Es decir, sí a aquello que tengo que valorar y dedicar tiempo. Se llama dominio propio. El dominio propio me va a enseñar que cuando yo decido orar, el dominio propio me vas a decir, debes de orar. Vas a levantarte a orar, vas a hacerlo. Que estoy cansado, que estoy así, el dominio propio te va a decir, puedes hacerlo. Vamos, levántate, vas a hacerlo. El dominio propio te va a decir, ahora es tiempo de leer la palabra. Pero tu carne te va a decir, es tiempo de ver la película. O es tiempo de jugar.
o es tiempo de acostarte en el sillón, es tiempo de otra cosa. Pero el dominio propio te va a dar la fortaleza para decir, no, es tiempo de buscar del Señor. ¿Está conmigo? Debemos de entender que el dominio propio es muy, pero muy importante en la vida de todo creyente y debemos de caminar con ese dominio en nuestras vidas. Entonces la palabra vuelve a decirnos, vamos otra vez al mismo verso. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra repose? ¿Qué significa que repose? Que repose es que algo desciende y que ese algo se queda ahí. ¿Estoy dando a entender? Desciende y se queda ahí, para que repose. ¿Repose qué? ¿Repose qué? El poder. Hermano, escuche, el poder. El poder en Cristo está para ser depositado. Entonces, usted y yo somos simplemente contenedores del poder de Cristo. Si realmente le damos valor a la palabra, valor a la promesa y valor al poder. Y ese poder va a caminar con nosotros. La palabra dice que un hombre llamado Pedro, él caminaba y cuando él caminaba la sombra caía sobre las personas y la sombra sanaba a los enfermos. Pedro ni siquiera tenía la necesidad de orar. ¿Usted sabe por qué? Porque él era un contenedor del poder de Dios. Bueno, como 4 me entendieron. Somos contenedores del poder de Dios, hermano. Usted tiene que emocionar en tu espíritu. Tiene que empezar a decir, Señor, sí, de verdad, yo no había entendido que era un contenedor de la presencia de Dios, del poder de Dios. Necesito hacer algo. Es que yo escucho a tanta gente llegar y decir, es que yo quiero tener eso que Pedro tenía, que cuando él caminaba a la sombra, ay, que yo quiero tener lo que Pablo hacía, que ponía aquellos trapitos, ¿verdad? Y de pronto la gente se sanaba con solo que los tocaba y eran libres de endemoniados y cosas por el estilo. Oh, es que yo quiero decirle, no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero ¿cómo va a pasar eso si no le damos valor a la palabra? ¿Cómo va a pasar eso si no le damos valor a la promesa? ¿Y cómo va a pasar si no le damos valor al poder? Porque tenemos que hacer cambios para que eso ocurra. Tenemos que someternos a Dios, someternos a la palabra de Dios y estas cosas empezarán entonces a suceder en nuestras vidas, pero algo tiene que ocurrir. Segunda de Corintios 12:9. Estamos ahí. No nos hemos movido de ese verso. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa perfeccionar? En esta palabra, perfeccionar el poder significa tener dominio propio. Lo que ahí significa es tener dominio propio. Aprender a tener dominio propio para pasar por el camino correcto, para hacer las cosas correctas, para estar entendidos, pero no solamente entendidos, para tener el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino ser hacedores entonces de esa palabra. Esto lleva trabajo, escucha bien, tengo que decírtelo. Esto lleva trabajo. Esto no es microondas. Esto no es poner una bolsita con maíz y ya un minuto después ya están las palomitas. No, así no funciona. Esto es un trabajo día a día. Día a día. Debes de sacar tiempo día a día para cambiar. Tienes que hacer un esfuerzo día a día para cambiar. Tienes que hacer un esfuerzo día tras día para levantarte a orar. Tienes que hacer un esfuerzo día a día para leer la palabra. Es un esfuerzo día a día para decir, Señor,
quiero ser diferente y puedo ser diferente en ti, porque tu gracia se perfecciona en mí a través de tu poder. Señor, yo voy a hacerlo. Lo voy a hacer no solamente por el estribillo, y escuche lo que voy a decir, el estribillo que muchos usan de que yo amo al Señor. Y a través de ese estribillo nos escondemos, porque tantas personas dicen que aman a Dios, pero no hay cambios en ellos. Así que se convirtió en un estribillo. Al igual que el Dios te bendiga, se convirtió en un estribillo en muchas personas. Todo el mundo dice Dios le bendiga el día de hoy, pero la gran mayoría simplemente lo dicen ya por decirlo. Comprendamos que no se trata de un estribillo, se trata de algo glorioso, de algo poderoso, de algo majestuoso. Y el Padre nos entrega esta palabra con tanto amor, con tanta misericordia, para que usted y yo entonces entendamos y comprendamos el valor del poder. Porque hay un inmenso valor en ello. Pero esto no es algo rápido. No funciona así. Bástate mi gracia, dice la palabra, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que es por la gracia. Es que la gracia es tan importante en la vida de todo cristiano. Es tan importante como la misericordia. Es tan importante entonces como el favor de Dios. Todo eso son cosas diferentes. A veces, hermanos, las personas no entienden qué es el favor de Dios, no comprenden qué es la misericordia y menos comprenden qué es la gracia. Y hacen un sancocho rarísimo entre las tres. No funciona así. Son cosas completamente diferentes y necesitamos darle el valor que realmente esto amerita. La gracia es poderosísima. Cuando la gracia desciende entonces sobre nuestras vidas y comprendamos con toda claridad que el poder de Dios está ahí dado para nosotros, entonces lo sobrenatural empieza a acontecer. Escuche bien, lo sobrenatural abre camino. Hoy lo sobrenatural está abriendo camino. Porque hay personas aquí que ya están empezando a entender esto. Hay personas aquí que ya se están comprometiendo con Dios. Hay personas aquí que ya le están dando el valor necesario a lo que hay que darle valor. Entonces se está abriendo la brecha de lo sobrenatural. Y cuando usted y yo menos imaginemos, explota esto. Así que todo esto está, hermanos, por generar algo realmente poderoso en todo aquel que lo recibe. El poder es sobrenatural. El poder es sobrenatural. No es suficiente llegar y decir recibe. No, el poder es sobrenatural. ¿Está conmigo? El poder es sobrenatural. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es sobrenatural. Entonces todo a partir de esto es sobrenatural. Dios es sobrenatural. El Espíritu Santo que se mueve en este lugar es sobrenatural. Y todo lo que Él opera y todo lo que Él hace es sobrenatural. La sobrenaturalidad de Dios está caminando en este momento. Entonces la palabra dice y nos enseña acerca de este poder que se quiere perfeccionar a través de algo que la palabra nos está hablando el día de hoy. Entonces, todo milagro, escucha esto, todo milagro tiene que activarse en lo sobrenatural para que acontezca en lo natural. Se activa en lo sobrenatural para que acontezca en lo natural. Y ahí es cuando la palabra dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Que sean llenos de esa gracia en el nombre de Jesús. Entonces, llenarse de esa gracia es tener consideración de que usted y yo no podemos hacer las cosas solos. De que usted y yo no podemos alcanzar las cosas por nuestras propias fuerzas. Porque no es de mis estudios, no es de cuestión de mi trabajo. No. Déjame decirte algo más elevado, algo más hermoso, más poderoso, más maravilloso. Lo eterno que está esperando, escucha, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero la manifestación de los hijos de Dios, cuando la Escritura habla acerca de esto, habla de personas que le dan valor a la palabra.
Personas que le dan valor a la promesa y personas que le dan valor al poder de Dios. Entonces, ahí ocurre. Viene pronto, en este momento la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios que van a entrar en un nuevo nivel bajo el poder del Espíritu Santo. Y nos acercamos a los nuevos niveles de parte del Señor. Así que esto se acerca. Darle valor, darle valor, darle valor, darle valor. Así que el poder del Señor, y lo quiero tratar de dar a entender, es un conjunto. El poder del Señor es un conjunto. Son tres cosas. Queremos el poder, porque mucha gente quiere el poder de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? La gente dice, yo quiero la unción de Dios. Yo quiero la unción. Yo quiero el poder. Quiero ese manifestar. Ok. Hay un conjunto de cosas que tienen que darse para que eso ocurra. Uno, darle poder, darle valor a la palabra. Dos, darle valor a la promesa. Tres, darle valor al poder de Cristo. Cuando estas tres cosas empiezan a acontecer, entonces todo empieza a cambiar y el poder del Señor empieza entonces a descender. Aleluya. Y usted podrá decir, Señor, yo quiero ese poder. Señor, yo quiero de ese poder. Quiero, Señor, ser contabilizado dentro de esos hombres. Quiero estar ahí, Señor, dentro de esos siervos. Quiero estar ahí presente, Señor, dentro de esos hombres y mujeres que se manifiesta ese poder y esa gloria. Quiero caminar en ese compromiso, no con un hombre, contigo. Quiero caminar en ese compromiso, Señor, porque si no tenemos la palabra, entonces, ¿qué tenemos? ¿Alguien me escucha? Si usted y yo no tenemos la palabra, ¿qué tenemos? Nada. No hay nada. Porque si no leemos la palabra, entonces, ¿para dónde vamos? Para donde sea. No hay dirección, no hay ruta a seguir, no hay más nada. Por eso hay que darle valor a la palabra. Y si no leemos la palabra, ¿dónde está la promesa? No hay promesa. Y si no hay promesa, no hay cumplimiento. Y si no hacemos eso, ¿dónde está el poder? Y para la gloria de quién sería entonces ese poder. Porque no está. Porque no le hemos dado lugar a aquel que se merece todo el lugar. Amén. Porque la promesa está. Pero sabe, no se trata de decir yo tengo la promesa. Ay, yo camino en la promesa. Ay, la promesa aquí, la promesa allá. ¿Y qué? Dios nos llama a conquistar promesas. Sí, Señor. Tenemos que ir por la promesa. Hay que ir a conquistarla. ¿Sabe? No se trata de decir, yo la tengo, la recibo. No, no, no. Yo voy por ella. Voy por esa promesa. Hago lo que tengo que hacer para ir por esa promesa. En el nombre de Jesús avanzo. ¿Cuántos se acuerdan una ocasión que llega David al campamento y le habían destruido todo? Habían destruido las casas, habían matado a muchos hombres, ancianos, raptado a niños y a las mujeres, se las llevaron cautivos. Y David, dice la palabra, que se humilló, se postró y lloró delante del Señor y le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿puedo ir a perseguirlos? Y él lloraba delante del Señor, pidiendo a Dios la dirección, y Dios le dijo, David, levántate, persigue, alcanza y recupera. Y David se levantó, persiguió la promesa, la alcanzó y la recuperó. Y se trajo todo el botín y aún el botín que aquel pueblo había tomado de muchos otros. La promesa vino en abundancia. Pero Dios anda buscando hombres, escuche, que se pongan en la brecha y digan yo voy por eso. Pero para ir por eso hay que hacer sacrificios. Porque esto no viene de gratis. Esto no ocurre por ocurrir. Hay que hacer algo.
No se trata del mínimo esfuerzo, hay que esforzarse. Porque entonces ahí comprendíamos lo que el Señor nos hablaba, de que sí nos va a esforzar, de que el Señor nos va a dar las fuerzas, pero porque estamos ocupados haciendo algo, no porque estamos de vacations, como muchas personas, que pasan de vacaciones espirituales. O sea, pasan todo el año en un crucero espiritual, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo. No, mijito, no es así, no funciona así. No. Es tiempo, pueblo, de despertar. Es tiempo, pueblo, de despertar. Porque ¿cómo vamos a creer a la palabra si no estamos haciendo nada? Entonces la palabra dice, vea usted lo que la palabra dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En otras palabras, sé lleno de mi gracia. Sé lleno de mi gracia. La palabra vuelve a decir perfeccionar. Y cuando la palabra dice perfeccionar, escucha esto, es que estoy trabajando. Estoy mejorando cada día. Estoy dispuesto a mejorar cada día. Estoy dispuesto a hacer una nueva versión de mí mismo cada día. Estoy dispuesto a crecer. Estoy dispuesto a cambiar. Estoy cambiando. Me estoy perfeccionando. Eso es lo que está diciendo la palabra. Me estoy entonces creciendo. Estoy dejando de ser lo que era por ser alguien diferente. ¿Me estoy dando a entender? A eso es lo que significa perfeccionar. Amén. En mi debilidad, la palabra debilidad, vuelvo con la segunda definición, le había dado la primera. La segunda definición de la palabra debilidad allí es decir: Señor, eres tú el que hace la obra en mí. Significa también, escucha lo que voy a decir, significa también la palabra debilidad, dependencia. Y decirle: Señor, dependo de ti. Dependo de ti. No se trata de mí. No se trata de lo que yo crea o yo piense o lo que yo quiera. Es que vean, un día de estos estaba ahí hablando con papá, y mientras hablaba con él me decía: es que no es lo mismo hacer lo que yo quiero, no es lo mismo hacer lo que me gusta, y no es lo mismo hacer lo que me interesa. Yo quiero que hagan mi voluntad. Y posiblemente hacer la voluntad de Dios no es lo que a ti te interese, posiblemente no es lo que te guste, y posiblemente no es lo que quieras. Pero Dios nos dice dependencia. Debilidad es dependencia. La dependencia es: papá, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres que haga eso? No, amigo, no lo hagas. Está bien, papi. Papá, ¿quieres que hagas esto? Sí, quiero que lo hagas. Muy bien, lo voy a hacer. Y cuando Él entonces te llame, a la hora que Él te quiera llamar, no voy a poner horas de nada, estás en la dependencia, y estás en la dependencia, entonces simplemente haces, porque no se trata de ti, no se trata si estás cansado, si tienes esto, si tienes lo otro, no se trata de que no, yo mañana yo puedo, que no, es lo que papá dice, como Él lo dice, es depender de Él. Muchas personas hoy día dicen: yo dependo de Dios. Mentira. No dependen de Dios. Depender de Dios es depositar nuestra vida en Él. Es hacer lo que Él dice y como Él lo dice y a la hora que Él lo dice. Depender de Dios, hermanos, es entender que no es mi voluntad, sino la voluntad de Él en mi vida. Eso es la voluntad de Dios. No de lo que yo crea que es mejor. Entonces, cuando yo entiendo que debo de avanzar dentro de esto, las cosas empiezan a cambiar y las cosas vendrán mejor. Pregunto ahorita: ¿la palabra actúa sola? ¿La promesa actúa sola? ¿El poder actúa solo? No. Rotundamente no. Todas están unidas.
Todo camina unido. No es suficiente declarar y ya. No. Todo camina unido. Y esto es realmente maravilloso, porque requiere entonces entendimiento espiritual, el poder comprender el poder de Dios. Hoy día el Señor está desatando sobre cada uno el entendimiento espiritual para que haya esa comprensión de lo que se avecina. Se avecina la gloria del Señor. Se avecina los portentos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se avecina cosas que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni han subido a pensamiento de hombre. Se avecina la bendición del cielo sobre la tierra. Y déjame decirte, estoy autorizado para decirte que el cielo toca esta tierra. El cielo toca esta tierra. Y cuando esto acontezca, mi amado hermano, usted va a empezar a entender lo que hoy estoy hablando. A los niveles que el Señor quiere llevarnos. Todo es parte del propósito de Dios. Y todo esto está a punto de darse. Entonces, el poder es maravilloso en el tanto que tengamos dependencia y comprendamos de que no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestro intelecto, no se trata de nuestras habilidades, se trata de la gracia de Dios. Se trata de la perfección en Cristo, que es el cambio continuo. El día de hoy se escucha ahí afuera un término muy común, ¿verdad? Que es mejora continua. Sí, entonces nosotros debemos de estar en una mejora continua, diciéndole, Señor, quiero una mejor versión. Amén. Amén. Mateo 13:45, y voy cerrando. Mateo 13:45 nos habla, no la voy a leer, pero nos habla acerca de un tesoro que se encuentra, una perla, un hombre que anda buscando una perla preciosa, la más preciosa de todas, dice él, que anda buscando. Y cuando él encuentra esa perla preciosa, dice que entrega todo por esa perla, porque él quiere esa perla única y preciosa. Todo lo vende, todo lo que posee lo cede a otros porque él quiere esa perla preciosa. No es cualquier perla. Ahora, esto se lo estoy diciendo porque es la manera, creo, mejor de entender. Esa perla, una perla como nace. Si alguna gente dice, es un granito de arena que cae dentro de esa ostra. Hay más que eso. Es el conjunto de una serie de condiciones que forman esa perla. El Señor nos habla de la perla preciosa. Es el conjunto de darle valor a la palabra, darle valor a la promesa y darle valor al poder. Ahí nace esa perla preciosa que el Señor hoy está entregando a todo aquel que la quiera. Pero eso significa hacer algo. Es un regalo de parte de Dios para tu vida. Una perla preciosa. La unión de tres cosas que Dios nos ha regalado en los últimos 3 domingos establece esta perla. Sin valor, sin precedentes. Por eso aquel otro dijo, yo me deshago de todo por esta perla. Hoy es tiempo de comprender que hay que deshacerse de cosas por esta perla. Hay cosas que hay que deshacerse, porque vamos por todo. Vamos por esa perla preciosa. Vamos a recibirla, vamos a tomarla y vamos a hacer lo que nos corresponde. Es la suma de 3 ingredientes. Valor a la palabra, valor a la promesa y valor al poder. ¡Aleluya! Y cuando esto es así, todo empieza entonces a amarrarse para dar inicio a la nueva etapa.
Hoy hay una nueva etapa para tu vida. Dios te llama a subir de nivel, a avanzar. No podemos quedarnos rezagados. Es tiempo de levantarnos. Iglesia, es tiempo de levantarse. Pueblo, es tiempo de levantarse. Es tiempo de arrebatar. Porque recuerda que las promesas se arrebatan. Se arrebatan. No se obtienen por otro medio, se arrebatan. Así que es tiempo de que usted empiece a arrebatar a aquel que ha querido robar las bendiciones de tu vida. Y le digas a él: en el nombre de Jesús estás descubierto. Y ahora vas a retroceder, porque decido ir por mi perla preciosa. No importa lo que sea, voy por ella ahora mismo, lo que tenga que hacer. Levántate, ponte sobre tus pies, y tú que estás escuchando allí en tu casa, hoy vamos a estar orando por todos y recibiendo de parte del Señor algo realmente maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es lanzada ahora mismo. Esta palabra, Señor, no vuelve vacía. Esta palabra, Señor, viene con propósito. Muchos de los que están escuchando esta palabra hoy comprenden con claridad ese propósito. A través de los diferentes medios digitales o los que estamos reunidos hoy en tu casa. Señor, el nuevo tiempo se levanta. La nueva época se levanta. El camino está ahora mismo abriendo paso hacia lo nuevo. Aleluya. Ahora puedo ver en mi espíritu cómo esto se abre paso. Cómo el Espíritu de Dios está abriendo un paso. Un camino donde no había. Porque Él es el que abre camino donde no hay. Hoy todo eso se derriba. Árboles se derriban a un lado y al otro. Señor, hoy muros caen a un lado y al otro. Hoy candados y cerrojos se abren en el nombre de Jesús. Hoy cadenas se quebrantan en el nombre de Jesús. Porque se está abriendo un nuevo camino. Hay una nueva oportunidad. Viene algo nuevo de parte de Dios. El poder del cielo. El poder del cielo. El poder de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Este nuevo mover, este nuevo manifestar está ahora mismo generándose, aperturándose. Aleluya. Hay un pueblo que está completamente decidido a avanzar, porque estamos en el año de la seguridad, el año de la seguridad. Estamos en el año de la seguridad. Estamos en el año de la firmeza, Estamos en el año del avance, y la iglesia del Señor avanza hacia los nuevos niveles. Oh, barraba shanda, candarraba y sabacía. Espíritu de Dios, tú te mueves en medio de tu pueblo, en medio de tu casa, en medio de cada hogar donde están escuchando esta palabra. Te mueves ahí. Y los espíritus de tu pueblo están siendo tocados. Están siendo despertados para recibir lo que se avecina. Para recibir lo que se avecina. Oh, Kabashira, la banda Rabaisúa. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Deja tus muletas a un lado. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe un milagro de parte de Dios. Hoy es un tiempo nuevo. Las cadenas se quebrantan. Las ataduras se derrumban. A través del poder del nombre de Jesús, que he soltado en este momento. Todo pensamiento contrario es llevado cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y anunciamos lo fresco del Espíritu,
La mudanza del Espíritu. Nuevos vestidos vienen a tu casa. Tu pueblo se prepara para lo nuevo. Porque estamos dejando el vino viejo para entrar al vino nuevo. Aleluya. Baroba shama la barabaishika. La barabaishika takala barabaishika. Oh Padre, hoy se abre esta brecha. Hoy se abre esta brecha. Pueblo, levanta tus manos. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos a Dios. Y adórale. 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 Aleluya. Baruba Shama Kanda la banda la baipaya. Te bendecimos, Dios. Balarabashia. Espíritu de Dios fluye y toca vida. Aleluya.